Cordial saludo tengan ustedes, tutor, compañeros del curso virtual de pensamiento filosófico latinoamericano. Con respecto al trabajo anterior realizado de la pregunta problema, de la problematización, yo escogí una pregunta problema relacionada a partes de suspensión. La pregunta que yo escogí, según lo que he logrado aprender hasta el presente, es: ¿qué implicaciones conlleva el hecho de que la filosofía latinoamericana tenga o no tenga raíces eurocéntricas? Antes de dar respuesta a ese análisis de esa pregunta, me gustaría sacar a relucir un poco el análisis del texto de Dussel, el cual buscó una actitud crítica sobre la idea del eurocentrismo y la modernidad, que fue la vida del pensamiento que ha dado el primer lugar, o quizás el único lugar, a la tradición eurocéntrica como cuna de la filosofía, y las otras culturas han quedado desplazadas, pero no porque Europa lo haya hecho arbitrariamente, sino porque las mismas culturas ajenas lo han hecho consigo mismo. Según el texto, en cuanto a la modernidad, la que legitimó el origen griego de la civilización europea, a la vez que volvía invisible la manera como el mundo árabe, África, América y los antiguos pueblos la formaron, la esculpieron con sus múltiples aportes. Y de esta manera, como todo el saber, el conocimiento de la nueva Europa apareció como pensamiento mítico, prerracional, premoderno, y especialmente como sabiduría. Todo se sometió a una determinada forma de trabajar con el pensamiento y hallar la verdad, la filosofía. Eso sería en cuanto al texto de Dussel. Cuando el texto como tal, pues yo pude recalcar e inferir que el autor Dussel busca que el ser humano sea capaz de pensar por sí mismo y que pueda tener su propia identidad frente a cuestiones filosóficas, sin enfocarse solo en el modelo europeo, pues en Latinoamérica también hay materia gris para pensar y producir ideas, obviamente, porque de esa manera se puede transformar globalmente una sociedad. Ahora, yendo a la pregunta problema sobre qué implicaciones conlleva el hecho de que la filosofía latinoamericana tenga o no tenga raíces eurocéntricas. Según pues el trabajo anterior mío, yo respondí claramente que es obvio que la filosofía latinoamericana sí tiene raíces europeas. Con respecto a las raíces europeas, pues muchos autores, muchos estudiantes, muchas personas pueden decir que realmente no tiene raíces debido a que la raíz proviene del mismo ente territorial. Entonces no puede ser raíces europeas debido a que se está en América. Sin embargo, raíces no necesariamente tienen que ser raíces físicas. También se puede uno referir a raíces espirituales o raíces mentales en cuanto al conocimiento teórico. Entonces por ese lado considero que la palabra también es válida hablar de raíces eurocéntricas o raíces europeas, ya que América, al ser el nuevo mundo, ha observado que los demás continentes también tienen su propia identidad en cuestiones dogmáticas, y es comprensible que América no se quede atrás. La cultura latinoamericana ha tratado de imitar las ideas eurocéntricas para que le quede más fácil tener su identidad. El problema, con esto hay que aclarar que el problema no es que la filosofía tenga raíces europeas, ese no es el problema. El problema radica en que los latinoamericanos no lo reconocen, o en el peor de los casos prefieren quedarse a la sombra de otras culturas y no quieren pensar por sí mismos ni tratar de hacer el esfuerzo. Entonces esa es la cuestión que como estudiante pienso yo. Obviamente aquí el problema no es la filosofía europea, pues la filosofía europea como tal tiene una base sólida, pero apoyándonos en diversas fuentes es obvio que no es lo mismo un filósofo europeo de esa época a como piensa un filósofo latinoamericano. Obviamente hay una gran diferencia. En Europa hay más madurez. Acá en América se piensa pero de una manera más ambiciosa. Antes, pues los pensadores sí les preocupaba a la sociedad. Ellos ofrecían alternativas para solucionar sus contextos sociales, más no preocupados. En cambio, hoy en día se preocupan mucho por el valor monetario,
¿Qué indica eso? De que de pronto sí pueden existir filósofos latinoamericanos en esta época, pero más que todo sus pensamientos radican porque saben que al final ellos van a tener una compensación por pensar. Por decir un ejemplo, generalmente el filósofo termina como profesor, como docente, como catedrático. Obviamente por él dictar una charla, por dictar su pensamiento, él va a recibir una recompensa, que en ese caso sería el fruto de su trabajo. Con esto no estoy dando a entender que hay problemas en cuanto al dinero, pero hay que aclarar que muchos filósofos latinoamericanos dan la impresión de que filosofan solamente por conseguir fama, por conseguir prestigio, más no porque realmente les preocupe los problemas que tengan. Entonces, pues por ese lado puedo asegurar en mi concepción propia, puesto que como estudiante no me impide dar mi propia versión, ya que la filosofía da la libertad de que la persona piense por sí misma, obviamente que con base, no pensar fuera del contexto de lo que se está estudiando. Entonces por eso se puede asegurar que la filosofía latinoamericana sí tiene raíces europeas o influencias, como se le quiera llamar. Y eso no es lo inadecuado. Lo inadecuado en este caso es que de pronto no se le da el debido reconocimiento. El problema es que de pronto los filósofos de acá no son tan conocidos al oído humano. Y yo pienso que si no son conocidos al oído humano, debe ser por algo. Pues mucha gente que no estudia filosofía sabe quién es Sócrates, sabe quién es Pitágoras, sabe quién es Platón, quién es Aristóteles, y son personas que nunca han estudiado filosofía y sin embargo los conocen y saben muy bien que son griegos. Pero en cambio acá en América, ¿qué filósofos? Han habido obviamente grandes pensadores, pero no son tan conocidos. De hecho, en Colombia también han habido grandes pensadores que tampoco son conocidos. Acá tenemos a Stanislao Zuleta, tenemos en Colombia Mario Bunge, en Argentina. En fin, hay grandes pensadores que han aportado su grano de arena para solucionar las sociedades. Pero en esencia no viene siendo lo mismo. Entonces yo pienso que ese es el problema. Que América debe tratar de pensar mejor por sí mismo, tener un concepto más racional. Y es bueno que nosotros como estudiantes lo tengamos en cuenta, puesto que en un futuro vamos a ser críticos de nuestra sociedad. Y es importante que desde ahora que estamos preparándonos en la materia, lo conozcamos bien. Esa es la sustentación general que pienso yo de mi trabajo como tal. Acá, la problematización de la filosofía latinoamericana. Espero que la reflexión y el argumento que presento sea de validez y acorde a lo que se pide en la guía del trabajo. Muchas gracias.